Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angelis Reyes y junto con mis compañeras Daniela Quintero y Patricia Rangel, en este video vamos a hablar acerca de los clubes de protección e indemnización. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos al tema 5, los clubes de protección e indemnización. En esta oportunidad veremos el concepto, antecedentes históricos, su organización interna, los riesgos cubiertos y los documentos emitidos por los clubes de protección e indemnización. Comencemos por el concepto de antecedentes históricos. Los clubes de protección e indemnización, o como se les conoce en el idioma inglés, P&I Clubs, son asociaciones de aseguramiento mutuo del derecho marítimo, cuyo origen y desarrollo proviene de los países británicos y surgen ante la necesidad de amparar supuestos riesgos o responsabilidades que no eran cubiertas por las tradicionales pólizas otorgadas por los seguros comerciales. Pero ¿cuál es el concepto en sí de los clubes de protección e indemnización? Bueno, son considerados asociaciones mutuales las cuales se caracterizan por estar conformados por propietarios y armadores de buques cuyos intereses asegurables se encuentran amenazados por riesgos análogos y su fin es el de proveer la reparación o indemnización de los daños o pago de las sumas aseguradas mediante la contribución proporcional de todos sus asociados. Ahora bien, los antecedentes históricos de los clubes de protección. ¿Cómo se originaron? Los primeros clubes marítimos datan del siglo XVIII y aparecieron en Londres, ciudad considerada como uno de los puertos más importantes de la época. Y es en el año 1855 que surge el primer club de responsabilidad que se llamó The Shipowners Mutual Protection Society, para cubrir responsabilidades no cubiertas por los aseguradores comerciales. Inicialmente, los clubes se concibieron como mutuas protectoras de los armadores por los daños que sufrían las embarcaciones. De ahí que los primeros clubes se denominaron clubes mutualistas de cascos. Y no es sino hasta mediados del siglo XIX que se extendió a la indemnización de los armadores por la responsabilidad de los daños a las cargas, las personas o al medio ambiente. Posteriormente, en el año 1899, surge el Grupo Internacional de los Clubes de Protección e Indemnización, el cual se mantiene vigente y está integrado por 15 clubes radicados, su mayor parte en Londres. Con el desarrollo del comercio marítimo a inicios del siglo XX, ya una gran cantidad de regiones crean sus propios clubes. Ahora, en la región del continente americano no fueron adoptadas estas formas mutualistas del seguro, sino hasta fechas más recientes. Sin embargo, actualmente en América del Norte está operando en los Estados Unidos el American Club. Pero en la zona de Centroamérica y el Caribe solo tienen oficinas subordinadas a estas instituciones, pero no tienen propios clubs, pues los armadores y flotadores confían en las grandes potencias. Gracias a las características únicas que poseen los clubes de protección e indemnización, las cuales se adaptan perfectamente a las necesidades de los armadores o dueños de barcos, en la actualidad el 90% de la flota mercante mundial se encuentra inscrita en uno de los casi 50 clubes de protección e indemnización existentes en países como Inglaterra, Suecia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Japón, entre otros, y los cuales han conformado a su vez el International Group of P&I Clubs. Bien, ¿cuál es la organización de estos clubes de protección e indemnización? Bueno, para su funcionamiento, los clubes de P&I cuentan con 3 estructuras que tienen a su cargo el desarrollo de la actividad, que operan de una manera similar a las sociedades mercantiles capitalistas, distinguiéndose una estructura con poder de decisión y otras 2 ejecutivas, teniendo estas últimas diferente alcance. Su denominación y funciones son, en primer lugar, están los directores, y al ser una asociación mutualista son elegidos por los propios miembros por un término de 3 años. No son personas ajenas a la mutua, sino que se trata de miembros propuestos y escogidos por mayoría de votación. Su composición refleja la membresía, bandera, tipos de buques, comercio y tamaño de las flotas del club. Tienen como responsabilidad el diseño de la política del club, tales como la cobertura a ofrecer a sus miembros, el establecimiento de los niveles de primas y reservas necesarias. También la aceptación de reclamaciones sometidas a su discreción, la forma de inversión de los fondos del club y así como otros asuntos referentes a la conducción general de los negocios de este. En segundo lugar están los administradores, designados por los directores. Pueden ser empleados del club o entidades legales independientes formadas por compañías o sociedades contratadas a estos fines.
Estos son responsables de implementar las políticas trazadas por la Junta de Directores y de la conducción diaria de los negocios del club de acuerdo a las instrucciones de estos. Entre sus facultades se encuentra la designación de los corresponsales, que están en tercer lugar de la organización y se encuentran ubicados en los principales puertos del mundo, estando encargados de atender y asegurar y asesorar legal y comercialmente a los miembros cuando son requeridos. Riesgos cubiertos por los clubes. Seguro por cobertura de protección o cobertura para los armadores. Como primer punto tenemos pérdida o daños causados por colisión con otro buque. Encontramos la pérdida o daño producido por la propia colisión, el daño a la carga transportada, la demora o pérdida de alquiler, los gastos de avería gruesa y salvamento del otro buque. En choque contra objetos fijos o flotantes podemos mencionar desde muelles, redes de pesca hasta cables telefónicos. Responsabilidades derivadas de la contaminación de las aguas por hidrocarburos. Están cubiertas las reclamaciones producidas por la contaminación de las aguas a consecuencia de descarga o escape del buque de hidrocarburos o cualquier otra sustancia contaminante. En la actualidad hay navieros que no han interiorizado que echar basura al mar también produce contaminación y que las multas por estas acciones son sumamente elevadas. Responsabilidades, costos y gastos en relación con la carga transportada. Parte de la responsabilidad del naviero ante cualquier reclamación es demostrar que su buque está en condiciones de navegabilidad y que puede transportar la mercancía. Reclamaciones por lesión corporal, enfermedad y muerte en relación con tripulantes, terceros y pasajeros. Terceros se refiere a cualquier otra persona que se encuentre a bordo o en la proximidad del buque asegurado. Se incluyen los estibadores, prácticos, inspectores aduanales y de otro tipo, así como todas las personas que en la práctica marinera se involucran en las operaciones de un buque. La cobertura de pasajeros se ofrece tanto a los buques de pasajeros como a los ferries. Estas responsabilidades están recogidas en los contratos de enrolo o pueden venir impuestas por ley. Contribuciones a la avería gruesa, recargos especiales o remuneración de los salvadores. Se cubre la proporción de los gastos. En gastos de cuarentena y desinfección es si una enfermedad infecciosa aparece en el buque, este permanecerá en cuarentena y los gastos de combustible, seguros, salarios, pertrechos y puertos incurridos en relación con esta cuarentena podrán recuperarse del club. Gastos de cambios de derrota por polizones, desertores, refugiados y salvamentos de vida. Estos gastos están cubiertos por el seguro. Las responsabilidades derivadas de contrato de remolque es posible asegurarlas con el club. Gastos por remoción y o señalización de los restos de un buque hundido. Esto es si el buque se hunde o sufre una pérdida total constructiva. El club cargará con los gastos ocasionados por la retirada de los restos de dicho buque. En multas y otras penalizaciones podemos mencionar contrabando realizado por tripulantes, multas aduanales por irregularidades en la documentación, multas de las autoridades de inmigración, multas por contaminación de las aguas, entre otras. Ahora bien, seguimos con seguros por coberturas de indemnización o cobertura especial para los fletadores. Tenemos responsabilidad legal y o contractual de indemnizar al armador por los riesgos cubiertos mencionados anteriormente. Aquí los fletadores se pueden ver expuestos a responsabilidades a las cuales se expone un armador. Responsabilidad como fletador a la contribución por avería gruesa, salvamento o gastos de salvamento en relación con el flete. Como otro punto tenemos responsabilidad legal y o contractual por daños o pérdidas del buque fletado. El fletador es quien suministra el combustible y un daño a la máquina del buque por un combustible inadecuado estaría cubierto. Pérdida o daño de los combustibles y suministros del fletador también es una cobertura especial para fletadores. Y como último punto tenemos responsabilidades por contaminación en su condición de propietario de la carga. Cuando el fletador sea propietario de la carga y ésta se vierte, derrama o provoca contaminación medioambiental, la responsabilidad en la que incurre es cubierta por el club.
También se tienen otras coberturas. Existen otras coberturas que no se incluyen en las pólizas que suscriben los miembros, sino que están contenidas en los contratos de enrolo o que pueden venir impuestas por la ley, como lo son accidentes de trabajo que involucran la muerte o invalidez temporal o permanente del marinero. En este tipo de seguros, al firmar el contrato de enrolo, es obligatorio incluir las indemnizaciones que se les pagará a los tripulantes en caso de accidente. Tanto la Organización Marítima Internacional como la Organización Internacional del Trabajo son fieles veladores del cumplimiento de esta cobertura. Gastos de repatriación o sustitución de marineros accidentados o enfermos de estricto cumplimiento entre las partes. Y por último tenemos gastos médicos de hospitalización y funerales. Están contenidas en las coberturas y se aplican una vez que hayan ocurrido el hecho. Ahora los dejo con mi compañera Angeli Reyes. Ahora hablaremos sobre el Pay to be Paid. El Pay to be Paid constituye una regla esencial para el seguro de protección e indemnización. De conformidad con la misma, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado, después que este último ha satisfecho su obligación frente a la víctima. En consecuencia, el armador deberá satisfacer su deuda con el tercero para poder exigir al club de protección e indemnización el reembolso de lo que ha pagado. No obstante, en la práctica, ante determinadas circunstancias y de modo excepcional, los clubes de protección e indemnización obvian dicha regla y pagan sin que el miembro responsable haya indemnizado al tercero. En todo caso, la no aplicación de la regla es un acto discrecional de los directivos del club. De manera general, se consideran algunas excepciones. Entre ellas tenemos, primero, la preferencia de arreglo amigable. Esta se aplica en los casos en que se valora como más beneficioso para el club realizar el desembolso antes de iniciar el proceso contencioso o arbitral. Segundo, tenemos el otorgamiento de aval por parte del club. Implica el pago de una fianza por parte del club para evitar el embargo del buque por parte del tercero. Estas pueden emitirse a través de una carta de garantía, que en la mayoría de los casos es más que suficiente, o a través de una cuenta aplica. Se estima que el pago de la fianza opera como una renuncia al pago previo. Como tercero, tenemos las reclamaciones que pueden conducir a la quiebra del miembro responsable. Esta es una sección que responde a la propia esencia de protección y ayuda mutua de los clubes de protección e indemnización. Y siguiente tenemos la cobertura de los seguros obligatorios, que esta trata de que los seguros relativos a la contaminación del mar reconocidos en los convenios internacionales. En estos casos, las sumas indemnizatorias suelen ser muy altas y por lo tanto excesivamente onerosas para el responsable. Ahora pasaremos a hablar sobre los documentos emitidos por la protección y la indemnización. Entre ellas tenemos las cartas de garantía, la Omnibus Rule y los War Risk. Comenzamos explicando qué son las cartas de garantía. Estas cartas de garantías tienen su origen en las circunstancias que en general resulta muy sencillo obtener el arraigo y retención o provisión del zarpe de una nave, ya sea con el objeto de garantizar el ejercicio de un crédito privilegiado o de asegurar el cumplimiento de una decisión judicial que puede implicar la realización de la nave afectada. En este sentido, entre los servicios brindados por los clubes de protección e indemnización a sus asegurados o miembros se cuenta esto del otorgar cartas de garantías o letter of undertaking. Se entiende entonces a proteger al acreedor, pero a su vez el ejercicio abusivo de esta medida puede ocasionar elevados perjuicios a los navieros. La forma de obtener el alzamiento de un arraigo, retención o prohibición de zarpar será a través de un depósito en efectivo, una garantía bancaria o más frecuentemente a través de la emisión de una carta de garantía por parte del club de protección e indemnización, que consiste en el compromiso del respectivo club de pagar por lo que de acuerdo de las partes o sentencia ejecutada que se determine. Tradicionalmente se exigirá que el armador se encuentre al día con el aporte de sus primas, de las cuales solo se emitirá cuando el arraigo
se basa en un riesgo cubierto por el respectivo club. Como segundo documento tenemos la Omnibus Rule, que está parte de los principales riesgos que caen sobre las secciones de protección e indemnización mencionadas anteriormente, y tomando en cuenta que los clubes están siempre en constante cambio, la Omnibus Rule otorga al club una amplia discrecionalidad para autorizar pagos y reclamaciones. Esta regla cubre generalmente las responsabilidades, costas y gastos inherentes al negocio del armamento que el club pueda, con base a su discrecionalidad, decidir que caen dentro del ámbito de la asociación. Esta regla confiere a la cobertura aseguradora una elasticidad que no es concedible en los seguros a prima fija y que constituye una de las razones de peso por las cuales los clubes se han convertido en figuras tan relevantes en materia de seguros marítimos, garantizando adaptabilidad y flexibilidad de los miembros. Y por último tenemos los War Risk o riesgo de guerra. Los clubes también acogen los llamados War Risk o riesgo de guerra, se creando una nueva asociación separada del club de protección e indemnización o vinculada al mismo, con el fin de cubrir única y exclusivamente este riesgo. Este tipo de seguro no opera solo en tiempos de una guerra, sino también en conflictos bélicos menores localizados en pequeñas naciones y lugares de tensión internacional tendientes a paralizar el tráfico marítimo. Es importante señalar que tan pronto estalla el conflicto bélico, la cobertura cesa de operar y el club recomienda a sus miembros que eviten el área conflictiva a partir de este momento. Sin embargo, en caso de que el buque se encuentre en la zona al estallar el conflicto y antes de que el club haya emitido la recomendación, el club cubrirá todos los daños que el buque haya sufrido. Y con esto cerramos el tema de los clubes de protección e indemnización y los documentos que en estos infieren. Espero que les haya gustado este video, hayan aprendido acerca de este tema. Agradecemos su comprensión y su tiempo al ver este video.